Vamos rápidamente a una tercera disertación. Después de esto tendremos el break correspondiente. Ahora vamos a recibir al doctor Juan Antonio Costantino, a quien le damos un fuerte aplauso. Abogado, prestigioso doctrinario, autor de varias obras que han marcado el rumbo para todos los que se relacionan con la propiedad horizontal, desarrollará el tema ejecución de expensas. Bienvenido. Y recuerden, muchos de los que han venido de otro lugar que no es Mar del Plata, que realmente estamos en la capital nacional de la propiedad horizontal. Por lo menos desde el punto de vista jurídico y además del constructivo, tengan presente que en el año 1952 la justicia de Mar del Plata reconoció la personalidad jurídica de un consorcio. Justamente en Almirante Brown 2322, vaya la coincidencia, casi vecino a donde yo tengo mi estudio desde hace 53 años. A posteriori, la misma Cámara de Apelación, en un expediente que se llamaba Comoletti de Terrabuzzi, consideró al consorcio de hecho como sujeto de derecho. Y a posteriori, en un expediente de Consorcio 9 de la calle 9 de Julio, admitió la posibilidad que un consorcio de propietarios se presentase en concurso de acreedores. Esto, les reitero, es originario, no existe esta secuencia en ningún otro lugar del país. Por eso, esto de considerar, por lo menos jurídicamente, a la ciudad de Mar del Plata como capital nacional de la propiedad horizontal. Yo agradezco a la Cámara de Administradores de la propiedad horizontal, de administradores de Provincia de Buenos Aires, quien por intermedio de la doctora Valle y el martillero Giles me han convocado a este encuentro. ¿Qué vamos a ver hoy? No tengo PowerPoint, este es mi PowerPoint. Vamos a ver un tema que, aunque parezca minúsculo, forma parte de la savia económica que nutre la vida del consorcio y es lo más problemático para dominar. Vamos a analizar el proceso recaudatorio de expensas desde el punto de vista extrajudicial. Esto quiere decir los elementos que todo administrador tiene que tener preparado junto con el abogado del consorcio para iniciar la demanda. Vamos a analizar el tema de la prescripción, vamos a analizar el tema vinculado a lo que nos hablaba recién el colega Castro, el doctor Castro, sobre el cobro de expensas de barrios que no están afectados a la propiedad horizontal. Vamos a analizar quién tiene que firmar y aprobar este certificado. Vamos a ver temas atinentes a la tasa de interés que se puede aplicar y a la tasa de interés que están aceptando la jurisprudencia de Mar del Plata por la mora en el pago de las expensas. Punto 1. Estamos a partir del 1 de agosto del 2015 en un nuevo mundo jurídico de la propiedad horizontal. Fíjense ustedes, de 18 o 19 artículos, el último de forma, de la ley 13.512, del 13 de octubre de 1948, pasamos a tener en el Código Civil y Comercial desde el artículo 2037 al 2069. Y muchos de esos artículos, por ejemplo, los referidos a las obligaciones del administrador, los referidos a las cosas y partes comunes, algunos de estos artículos tienen 10 o 12 incisos. Esto da una idea palmaria del interés del legislador por organizar y adecuar el régimen de la propiedad horizontal a la vida actual. Fíjense ustedes que Vélez Arfiel, el autor del Código Civil, fue el primer y único código en el mundo que prohibió expresamente el régimen de la propiedad horizontal. Porque en una de las notas decía que este régimen, y tenía razón, iba a traer todos estos conflictos internos
que todos vivimos diariamente. Como contrapartida, el Código Civil y Comercial, el Código Civil de Napoleón, 1804-1805, francés, fue el primer código en el mundo que habilitó el régimen de la propiedad horizontal. Pero, lo que uno advierte o advertía ya desde la lectura del Código Civil y Comercial, existió una tendencia de los autores del código, que en su gran mayoría eran magistrados judiciales, en apartar a la justicia, en alguna medida, en apartar a la justicia de la problemática de la propiedad horizontal, como diciendo, arréglense este problema internamente. Por ejemplo, estableció un plazo de 30 días corridos para iniciar la demanda de nulidad de una asamblea. Y tengan presente algo muy, pero muy importante, que el Código habla de un plazo de caducidad, no habla de un plazo de prescripción. La prescripción se puede suspender con el envío de una carta documento. La prescripción se puede suspender en provincia de Buenos Aires con el inicio de una mediación. Pero la caducidad del derecho no. Al igual que sucede en el régimen de las sociedades anónimas, que fija en 3 meses el plazo para impugnar una asamblea, la única manera que hay de interrumpir el plazo de caducidad del pedido de nulidad de una asamblea es iniciar judicialmente el planteo, porque es absolutamente diferente lo que es prescripción de caducidad. Después, por ejemplo, se establecía durante muchísimos años que en caso de graves situaciones en la vida del edificio, un solo propietario, si acreditaba razones de necesidad, urgencia y grave peligro, podía pedir una asamblea judicial. Ahora el Código dice no, para venir a la justicia tiene que ser o el 10% de los propietarios, o el administrador, o el consejo de propietarios si es que el administrador se niega. O sea, ese es el panorama que uno analiza. En materia de cobro de expensas, tenemos una lexicografía procesal, que la vamos a traducir, legitimación activa, legitimación pasiva, competencia. Legitimación activa es quien es el que demanda consorcio de propietarios. Ahora, en cuanto a la legitimación pasiva, es decir, a quién ejecuto o a quién demando, porque si estamos en presencia de un barrio privado que no está afectado a propiedad horizontal, no va por la vía ejecutiva, a quién demando, ahora el Código Civil y Comercial establece la posibilidad de iniciar la demanda ejecutiva de cobro de expensas contra el propietario o el poseedor a cualquier título. Por ejemplo, un usufructuario. Y esto es beneficioso, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que la empresa constructora, titular del dominio desde hace 15 años o 20, pero que nunca escrituró, o la empresa constructora que se presentó en quiebra en Rosario, vendió, otorgó boleto y otorgó la posesión. En este caso, yo no necesito ir a la quiebra de la empresa constructora, yo puedo demandar ejecutivamente al comprador por boleto que tiene posesión. Y eso en alguna medida me facilita el desarrollo del proceso ejecutivo, que lo inicio en Mar del Plata y no me tengo que ir a verificar a Rosario un crédito en una quiebra o en un concurso. Está bien que yo no podría embargar la unidad funcional porque la unidad funcional no está a nombre del adquirente por boleto, pero sí le puedo embargar activos financieros, sí le puedo embargar el sueldo, sí le puedo embargar el automotor
o si le puedo embargar cualquier otro bien. Bien, entonces, en este caso estoy de acuerdo con la posibilidad que es a opción del consorcio a quien quiero demandar. Un tema que critiqué cuando estaba el proyecto del Código Civil y Comercial, lo único que faltaba era que se pusiera en vigencia el 1 de agosto del 2015. Entonces, la editorial Hammurabi nos convoca para empezar a trabajar en el libro, que fue el primero que salió porque ya el 95% ya estaba hecho, con la tranquilidad que ese iba a ser el texto. Y en ese momento criticamos, y la experiencia nos dio la razón, la necesidad de la intervención del Consejo de Propietarios en la aprobación del certificado de deuda que expida el administrador para poder iniciar el juicio. Y decíamos algunas cosas muy sencillas. Es probable que alguno de los 3 integrantes del Consejo, o 2 o 3 de los 5 integrantes del Consejo, sean amigos del deudor, sean vecinos de frecuente trámite por razones familiares, que los chicos van al mismo equipo, juegan en el mismo equipo, etcétera, etcétera. Y en este caso es probable, y así sucedió en casos que hemos tenido, que los integrantes del Consejo se negaban a firmar el certificado de deuda que había emitido el administrador para no perjudicar al amigo. En este caso, rememorando un poco lo que decía el doctor Rodríguez Arauco ayer sobre la responsabilidad del administrador, lo que decidimos es que el administrador le envíe carta documento a los integrantes del Consejo notificándoles que tal día, a tal hora, tendrían que venir a la administración a firmar o aprobar el certificado de deuda, bajo apercibimiento de hacerlos responsables a ellos por la prescripción de periodos de expensas al no poder iniciar válidamente el juicio ejecutivo. Por eso, esta necesidad de la aprobación del Consejo de Propietarios nos parece que ralentó mucho el avance de la decisión expeditiva de iniciar una ejecución de expensas. Además, lo que hay que tener en cuenta que lo que establece la ley es que el Consejo de Propietarios tiene que aprobar, no firmar. Con lo cual, integrantes del Consejo de Propietarios que no habiten en la ciudad de Mar del Plata, bien podrían enviar carta documento desde su provincia aprobando el certificado de deuda para iniciarle demanda a tal unidad. Porque, reitero, el código dice que el certificado de deuda tiene que estar aprobado por el Consejo, no firmado. Y además, ustedes lo saben, un Consejo de Propietarios actúa por mayorías y minorías. Esto es básico, si son 5, basta la opinión de 3. Pero bueno, esto en alguna medida ha demorado un poco esta circularización del certificado de deuda para iniciar la ejecución. ¿Dónde inicio? En mis clases de más de 44 años en la universidad, de profesor de Derecho Procesal Civil, yo siempre les comentaba a los estudiantes que cuando a mí me traen un contrato societario, un contrato de locación o un reglamento de propiedad, lo empiezo a leer de atrás para adelante. ¿Por qué? Quiero saber de entrada cuál es la competencia que se fijó en el contrato o en el reglamento de propiedad. Porque si yo no leo esto, y automáticamente inicio la ejecución en Mar del Plata, pero resulta que el reglamento, los viejos reglamentos de empresas constructoras de Buenos Aires que construían en Mar del Plata, establecían la competencia de Capital Federal, de la ex Capital Federal, porque era allí donde tenían la base social. Y si yo lo inicio en Mar del Plata, me van a oponer una excepción de incompetencia y voy a tener que pagar las costas. Entonces, lo que tengo que hacer es ver
¿Dónde lo voy a iniciar? Y si el reglamento dice que es en Capital Federal, lo que tengo que hacer es convocar una asamblea y poner como punto del orden del día la modificación de la competencia judicial. Para estos temas, lo mismo que para modificar la tasa de interés, por ejemplo, no es necesario modificar el reglamento, además de lo costoso que sería. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad no se los va a inscribir, porque el registro de la propiedad, provincia de Buenos Aires, dicen, señores, nosotros somos registro de la propiedad de los derechos reales. No me vengan acá con que modificaron la tasa de interés o la competencia, porque eso no es nuestra tarea. Se hicieron un gasto inútil de modificación y no se lo vamos a tomar. Entonces, hay determinadas situaciones en las cuales se modifica un reglamento de propiedad en determinados aspectos y para eso hay que tener, digamos, un calibre de conocimiento y de perspectiva, que no es necesario la inscripción. Eso sí, por ejemplo, como decía el doctor Castro, como eso no se va a inscribir, cuando un escribano le pida al administrador el informe de deuda de la unidad, este administrador le va a tener que adjuntar una copia de la asamblea para que se la entregue al comprador y el comprador sepa que se modificó la tasa de interés por mora o se modificó la competencia judicial en este caso. ¿Bien? Tenemos legitimación activa, legitimación pasiva, competencia. En cuanto a la tasa de interés, que también puede ser modificada sin ningún tipo de problemas por una asamblea, hay que estar, y por eso es importante también que el administrador y el abogado del consorcio lea bien el reglamento, porque en los viejos reglamentos se hablaba de tasas de interés acordes a aquella época. 10% anual, 12% anual, 15% anual, 20% anual como casi un interés usurario. Y eso hay que modificarlo adaptándolo a la situación actual. Para eso es necesario convocar una asamblea y modificar la tasa de interés. Convengamos que en estos momentos una tasa de interés aceptable judicialmente podría estar entre el 5 y el 10%, teniendo en cuenta la baja del índice de precios al consumidor. Pero entre compensatorios y punitorios habría que modificar a futuro, para adelante, no para las expensas anteriores, la tasa de interés y acompañar ese acta junto con el reglamento de propiedad con el cual se inicia la ejecución para demostrarle al juez que la tasa de interés a aplicar es esta. Fíjense ustedes, y esto lo hemos planteado con éxito, hubo una época de pandemia que salió una ley suspendiendo subastas de todo tipo. Dentro de ese todo tipo estaban las ejecuciones de expensas. Fuimos a la Suprema Corte. ¿Qué planteamos? Porque uno de los incisos de esa ley decía que estaban excluidos de la suspensión los créditos alimentarios. Y nosotros planteamos, siguiendo, creo que era la doctora Hayton, una prestigiosa profesora de Derechos Reales, integrante de la Corte Suprema, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenía que asimilarse la recaudación de expensas a un crédito alimentario, como el chico, la esposa, que le reclama al marido sus alimentos. Y nos dieron la razón y esos expedientes que teníamos en trámite quedaron excluidos de la suspensión. Fíjense, un crédito por expensas de una persona jurídica considerado y equiparado a el alimento de un ser humano, para darles una idea de la importancia que ustedes saben que tiene la recaudación de expensas en la vida
del consorcio. Fuero de atracción. ¿Qué significa fuero de atracción? Fuero de atracción significa que hay determinadas pretensiones judiciales que cuando existe una sucesión de por medio, el reclamo debe realizarse ante el juez que está llevando adelante el proceso sucesorio universal. Esto me hace acordar a una pequeña anécdota. Una vez en la facultad estábamos tomando examen, ¿no? Entonces le preguntamos a un estudiante las características, los principios que regían el proceso sucesorio. Bueno, entonces decía que era universal, bueno, y yo le digo, bueno, y dice, y si el proceso único, esto es verdad. Entonces nosotros decimos, ¿por qué es único? Bueno, porque el causante se muere una sola vez. Bueno, y entonces, cuando hay un proceso sucesorio, en cualquier lugar del país que esté, el reclamo por expensas debe realizarse ante el juez del proceso sucesorio, y si hay un juicio ya iniciado, es atraído, por eso fuero de atracción, con este proceso. ¿Cuál es la solución en estos casos? La solución en estos casos es, el fuero de atracción es hasta el día que se murió el causante, pero no para las expensas posteriores, porque las expensas posteriores son responsabilidad de los herederos. Y en este caso, independientemente de contratar un abogado en San Luis para que continúe con el trámite del cobro de las expensas en la sucesión, lo que hacemos habitualmente es verificar quiénes son los herederos e iniciar otro nuevo juicio de expensas en Mar del Plata contra los herederos declarados por los periodos posteriores al fallecimiento del causante. Bien, de esta manera se gesta un nuevo reclamo con altas probabilidades de cobro, teniendo en cuenta que va a haber más de un deudor de expensas que se ha establecido doctrinaria y jurisprudencialmente el principio de la indivisibilidad insolutione, se dicen obligaciones, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la deuda es solidariamente indivisible. Entonces, si hay 3 deudores, yo le puedo reclamar a cualquiera de ellos la totalidad de la deuda. Y después ellos tendrán que solucionar internamente la distribución de lo que le corresponde a cada uno. Estamos en este momento dando pautas operativas para que ustedes vean las posibilidades que hay de continuar con el recupero de expensas, independientemente de estos problemitas que les estoy planteando y que son comunes, competencia, fuero de atracción, distintos propietarios, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con los consorcios de hecho? Consorcios de hecho, obra terminada, vendida por boleto, posesión ocupada, empresa desaparecida, nunca hicieron reglamento de propiedad y conviven en el mismo edificio bajo la figura del consorcio de hecho sobre la cual desde hace muchos años hemos escrito problemáticas, teniendo en cuenta que la Cámara de Apelación la ha reconocido como sujeto de derecho. Bien. Cuando se trata de un consorcio de hecho, no hay reglamento de propiedad. En consecuencia, lo mismo que sucede con los barrios privados y bajo todas las variantes que nos explicó el doctor Castro, no es posible iniciar el juicio ejecutivo para el cobro de expensas porque el artículo 522 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y 524 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
parten de la base que para iniciar una ejecución de expensas, el primer elemento que tengo que acompañar es el reglamento de propiedad. Si no tengo reglamento de propiedad, porque el edificio no está afectado a propiedad horizontal, no va a la vía ejecutiva. Entonces, el único camino procesal que hay es iniciar una demanda de cobro de pesos, para la cual ya no va a servir únicamente el certificado de deuda del administrador. Tengo que iniciar una demanda que va por otro tipo de proceso, para lo cual tengo que acompañar un informe de un contador público que indique que el certificado de deuda que me dio la desarrolladora es acorde con todos los gastos que se hizo en el barrio o en el consorcio de hecho, según la facturación que el administrador tenga en su poder. Entonces, no, reitero, no sirve únicamente el certificado de deuda firmado por el administrador, sino que va por otra vía procesal más larga, ¿bien? Con la posibilidad, eso sí, que si tengo el certificado de deuda emitido por un contador público, pasado por Consejo Profesional de Ciencias Económicas, yo pueda pedir una medida cautelar de embargo sobre cualquier bien que pueda tener el deudor. Pero no puedo ir por la vía ejecutiva si el reglamento de propiedad no está redactado e inscripto en el registro de la propiedad. ¿Bien? La salida es más larga, tendré que buscar otros bienes para embargarle, o le podría llegar a embargar los derechos y acciones emergentes del boleto con la desarrolladora o con la empresa constructora. Pero tengo que reunir estos elementos de una certificación contable, y no únicamente con el reglamento de propiedad y el certificado firmado por el administrador y los integrantes del Consejo. La jurisprudencia de Mar del Plata ha tomado partido en esta cuestión de los reclamos por expensas, por la vía ejecutiva. ¿Por qué ha tomado partido? Porque advirtió y puso límites a las tasas de interés bancarias, de los préstamos bancarios, de los préstamos hipotecarios, le puso límite a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios en dólares, a las obligaciones en dólares, pero después se dio cuenta que se estaba escapando todo el régimen del cobro por expensas. ¿Por qué? Porque hasta hace 15 años atrás, diría yo, el administrador del consorcio decía que la unidad cuarto B de tal edificio, titularidad de fulano de tal, debía 2 millones de pesos y debía 2 millones de pesos. Y el deudor nunca podía llegar a defenderse planteando que había deuda prescripta, por ejemplo. A partir de todo este entorno, la Cámara de Apelación de Mar del Plata, en un expediente complejo 9 de julio, determinó, y ahora desde hace muchos años todos los juzgados, absolutamente todos los juzgados lo requieren, que el certificado de deuda esté detallado mes a mes cuál es la deuda y eventualmente en la otra columna el interés y la tasa de interés aplicable. Les reitero, para transparentar el reclamo y que el deudor pueda decir hay periodos prescriptos o me están cobrando el 20% mensual de tasa de interés. Fue una manera, les reitero, de clarificar esta situación que se les estaba escapando a la justicia, porque en un certificado de 3 renglones nunca el deudor podía llegar a defenderse eficientemente, porque estamos en el marco de un proceso ejecutivo en el cual no puede involucrarse en la causa de la obligación.
Como les comentaba, también en los conjuntos inmobiliarios, debe respetarse el protocolo, me refiero a los conjuntos inmobiliarios que no están adaptados al régimen de la propiedad horizontal, debe adaptarse el protocolo a este sistema que les estoy diciendo. Informe de deuda, informe de contador público pasado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que puedan iniciar un proceso por la vía del conocimiento sumario y eventualmente poder trabar embargo sobre otros bienes que pueda tener el deudor, además del lote privativo, como nos explicaban aquí, entre los cuales hoy en día no es para nada difícil entrar al Banco Central por internet, cualquiera lo puede hacer, ver si esa persona tiene activos financieros, en qué banco, etcétera, etcétera, y trabar embargo sobre sus activos financieros. Esta problemática, y ahora vendrán las preguntas de ustedes, que seguramente darán lugar, serán preguntas interesantes. ¿Bien? Para ir cerrando, y esta es la palabra mágica para que la gente esté conforme, para concluir dentro del tiempo que me han otorgado, yo tengo en mi estudio un cuadro que lo reproduzco en el primer libro del administrador, en la primera página, de una inscripción del año 1600 en un edificio destinado a administrar justicia en Venecia. Venecia, en aquel momento, la cuna del comercio entre Oriente y Occidente, y en este grabado decía: para emprender pleito se necesita caja de banquero, piernas de ciervo, paciencia de ermitaño, tener razón, encontrar quien la entienda y la quiera dar, y deudor que pueda pagar. Gracias por su atención. Agradecemos la presencia del doctor Juan Antonio Costantino por la disertación de este tema, ejecución de expensas. Ponemos a disposición el micrófono inalámbrico para entrar en una breve serie de preguntas antes de iniciar el break que tenemos preparado para dentro de unos pocos minutos. Comencemos. Allá tenemos una mano levantada, después el señor allí al fondo. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Con respecto a los juicios por expensas, como usted mencionó, a una persona fallecida, ¿cómo sabemos nosotros que es proceso la sucesión? Porque muchas veces y está fallecida la persona, ¿no? ¿Cierto? Porque se le puede intimar al propietario, figura en el asiento registral, pero resulta que está fallecido y después vienen los herederos como que no, se hizo mal el juicio y demás. Es factible y muy sencillo en estos momentos. Los abogados estamos en condiciones de librar un oficio a un lugar, al RENAPER, ¿puede ser? Al RENAPER, a uno de estos organismos que con el número de documento de la persona o el nombre pueden informar si está inscripto el fallecimiento. Y después, también los abogados, martilleros, escribanos, pueden entrar a los distintos juzgados, en este caso de Mar del Plata, a los 16 juzgados, para ver si está iniciada la sucesión. Los juzgados en los últimos años, previendo situaciones como estas, ¿qué están haciendo? Cuando yo inicio la ejecución de expensas, o antes de iniciarla, lo primero que le digo al administrador: pida por intermedio de su escribano un informe de dominio, que lo tengo que acompañar junto con la demanda. Y muchas veces en ese informe de dominio los juzgados lo miran y dicen: ah, pero esta persona nació en el 1908 o en el año 1902. Y automáticamente de oficio el juzgado libra una comunicación a estos organismos que les estoy diciendo para que les informen si esa persona está muerta o no.
de todos modos, si el consorcio y el abogado están actuando de buena fe, tampoco habría ningún tipo de responsabilidad si inicia una ejecución contra una persona que está fallecida cuando nadie, ni ningún heredero en su momento, se presentó ante la administración a informar el fallecimiento. El proceso será nulo, pero no habría responsabilidad ni siquiera por el pago de las costas, porque en realidad tendrían que haber sido los herederos quienes tendrían que haberse presentado eventualmente con la declaratoria de herederos para registrarse en el libro registro de propietarios. Pero suelen suceder esas cosas. Pero para evitarlas, uno como abogado, cuando llega el informe de dominio, lo primero que uno hace es ver la fecha de nacimiento de esa persona. Y si, por ejemplo, esa persona falleció y no se inició proceso sucesorio, ¿sí? No está inscrita la sucesión, por ejemplo. Otro caso, ¿no? Son dos casos diferentes. ¿Cómo procedemos ante ese caso? O sea, que yo considero que antes de emitir el certificado de deuda, habría primero que ir al abogado que haga todas las averiguaciones. No. Claro, no sé. Ese no sería el camino. El camino es, yo inicio mañana y trabo embargo sobre la unidad y después vemos. Al otro día, nosotros dentro de las 72 horas, los juicios de expensa están iniciados y trabamos embargo sobre la unidad. Y después charlamos, ¿correcto? Lo que usted dice, la primera parte de su pregunta, es una persona que falleció y los herederos no inician la sucesión. Hay una fórmula del derecho que es la posibilidad de subrogarse en los derechos del heredero, la acción subrogatoria, y en este caso uno lo tiene que intimar para que en un determinado plazo, que creo que son 3 meses, ahora lo acortaron con el Código Civil y Comercial, lo alargaron, perdón, tiene que intimar al heredero para que inicie el proceso sucesorio, bajo apercibimiento de que si no lo inicia, lo va a iniciar el consorcio como acreedor del difunto. Y en este caso, el abogado del consorcio por ahí tiene los honorarios de la ejecución y los honorarios de la sucesión. Pero ese es el camino. De todos modos, todos ustedes tienen que tener en cuenta que esto que yo les transmito no es automático, ¿correcto? Esto de ver quién es el heredero, enviarle la carta documento, etcétera, etcétera, a veces pueden pasar meses, pero es importante, y recalco, el inicio de la ejecución de inmediato, porque también interrumpe los plazos de la prescripción, que ahora son 2 años, y también tienen que tener en cuenta, cuando se hablaba ayer de la responsabilidad del administrador, el administrador sí podría caer en responsabilidad objetiva, no subjetiva, si deja pasar más de 2 años, 5, 10, 8 años, y no le inicia a la persona el juicio ejecutivo para interrumpiendo prescripciones. Ahí yo veo que es un caso de inacción casi objetiva, ¿no es cierto? Entonces, los administradores tienen que tener en cuenta esto, porque hoy o mañana, cuando lo cambien o en una asamblea, le pueden decir, usted es responsable por los 3 años de periodos de expensas que dejó prescribir y el deudor la planteó por no haber iniciado la ejecución. De todos modos, ustedes tienen que tener en cuenta algo. La prescripción no se declara de oficio, la caducidad del derecho sí. La que les comenté hoy, ¿recuerdan? De los 30 días, esa es de oficio. La prescripción no se declara de oficio. De hecho, todos los días nosotros por ahí nos traen para iniciar ejecuciones de expensa de 5 años. Se inicia. Si el deudor no se presenta, el juez no puede decir, no, 5 años no, son 2. Porque, reitero, el juez no puede declarar
la prescripción de oficio, como sí puede declarar la caducidad del derecho. Exactamente, exactamente. Vamos acá al señor, por favor. ¿Qué tal, doctor Constantino? Buenos días. Soy el doctor Alonso Gómez, consultor jurídico de la Cámara de Propiedad Horizontal e integrante con el doctor Fabián Ramos, que está allá, del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Qué bueno. Lo felicito por su charla y su libro cabecera, de Juicio de Expensas, lo seguí siempre. Gracias, le gané a El tema es el siguiente. Hay un tema al inicio, quiero retrotraerlo, que me encendió la alarma. El tema de la caducidad para el pedido de nulidad de asamblea judicial. Supongamos, hipotéticamente, una asamblea que se desarrolló el 11 de noviembre, se le manda una carta documento esta semana pidiendo la impugnación, la nulidad, usted me habla de 30 días, yo tengo que pasar ineludiblemente por la mediación prejudicial obligatoria, usted dice que eso no cortaría. Entonces, en provincia no, en nación se modifica la ley de mediación considerando efecto interruptivo de la caducidad. Con el pedido de nulidad de asamblea quedaría sí. interrumpido, porque si no, siguiendo lo que usted dice, se podría iniciar la acción judicial acompañando el pedido de mediación judicial en el mientras tanto para evitar esa hipotética caducidad. No, que hay que hacer, sí. Lo que hay que hacer, sí. Yo inicio por receptoría. ¿Usted es de provincia, doctor? Capital Federal. Capital, bueno, hay receptoría de expedientes, sí. Sí, claro. Yo inicio por receptoría en cámara, se inicia en cámara, que reparte los, sí. distribuye. Se distribuye. Inicio por receptoría sí. La demanda de nulidad de asamblea sí. en 2 páginas. Ajá. En 2 páginas, perfecto. Diciendo, así como cuando hay un accidente de tránsito cuyo plazo de prescripción es de 3 años por responsabilidad civil, y el cliente por ahí, por desatención, le falta 5 días para que se le cumpla el plazo, exacto. Yo inicio en 2 páginas la demanda pidiéndole al juez que no dé traslado hasta que no se cumpla con aquello. Con el pedido de mediación. Exactamente. Pero la demanda, aunque sea incompleta, bloquea el plazo de caducidad. Ese sería el camino. Perfecto. Muy amable, doctor. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, si la hubiera, por favor. ¿Sí? Vamos con la última pregunta. Bueno, el tema es así. Nosotros también criticamos esto, ¿no? Porque el código dice desde el día de la asamblea. Pero si a mí no me avisaron de la asamblea o no me mandaron el acta porque estuve ausente, ¿cómo me van a hacer correr el...? Entonces, cuando viene una persona al estudio por esta problemática, yo le digo lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. No, doctor, pero mire que no... Fírmeme un consentimiento informado donde yo le estoy diciendo esto que le estoy diciendo. Porque si la cosa sale mal, usted puede llegar a decir, pero doctor, ¿por qué no me dijo que el plazo era desde el día de la asamblea? El código dice desde el día de la asamblea. Entonces, si un propietario dice, por ejemplo, no, el acta me llegó, porque estos plazos en el derecho español son 60 días, en el italiano son 90, existen estos plazos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en las otras hipótesis que le estoy diciendo del derecho comparado, hablan desde el momento que se recibió el acta, ¿bien? Yo creo que el legislador no quiso poner desde el momento que se recibió el acta para evitar chicanas. Decir, no, yo la recibí acá, no, porque ese no era mi domicilio, ¿me explico? Entonces... cortó por lo sano. ¿Por qué cortó? Ya estoy. ¿Por qué cortó por lo sano? Porque hasta este momento, alguna jurisprudencia de Mar del Plata, uno de los jueces, alguno de los juzgados y la Cámara decían, no, son 2 años. Y otro decía, no, nulidad absoluta, son 10 años.
¿Se imagina para pedir la nulidad de una asamblea 2 años cuando ya quedaron consolidados muchos de los derechos, la situación económica, ¿no? Doctor, perdóneme, la pregunta del colega me parece excelente porque en realidad la asamblea no se termina hasta que no termina el periodo del 2060. Con lo cual la realidad es que el periodo, el plazo de caducidad se debe contar, a mi punto de vista, que la asamblea no se terminó, la asamblea no dura el momento de la presencialidad. Dura hasta que termina el 2060, porque se pueden resolver. Correcto. ¿No? Pero yo puedo decir, vengo a pedir la nulidad porque nunca me notificaron. Y ahora me entero, porque me dijo un vecino. Con lo cual, si yo no estuve notificado, lo que puedan decir los demás a posteriori no me es oponible, ¿correcto? Pero coincido con usted, pero reitero, el código habla desde el día de la asamblea y puede haber otros factores que no me hayan dejado entrar. Miren, acá está mi escritura. No, usted no entra. Lo que pasa, doctor, ya interpretar algo más no corresponde. El código es claro. Es de la fecha en que se celebró la asamblea. Así lo termina el 2060. Y terminó el tema. Porque, digamos, el espíritu del legislador es precisamente para que las asambleas tengan toda su vigencia y no tengan este tipo de planteamientos, como venían sufriendo hasta el sábado de la... La única, digamos, variable que plantea acá el colega, el doctor, la única variable es que se esté hablando de una nulidad por mayorías y minorías. Pero si puede haber otras nulidades, porque no me notificaron, porque yo fui, me presenté acá, soy propietario, no, usted no lo dejó entrar. Bien, o sea, hay otras variables de nulidades de asamblea que no tienen que ver con la mayoría o minoría final. Es una de las maneras que yo les comenté al principio que el legislador le plasmó para decir arreglen adentro y no en tribunales. Perdón, tenemos la última pregunta aquí a la derecha, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Yo estoy tomando la administración fiduciaria de un Procrear y tengo muchísima morosidad. En ese caso, que es un fideicomiso todavía, estoy acá. Ah, bien. Que es un fideicomiso todavía. ¿La ejecución de expensas es por cobra de dinero o por ejecución de expensas? Hay fideicomisos que simultáneamente están con el reglamento. No tiene reglamento. No, entonces va por cobro de peso sumario. Va por cobro de peso sumario. Ahora sí, una última preguntita acá y cerramos con la pregunta que van a formular acá en la primera fila. Ahí llega el micrófono. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. A la doctora Mayra Lucero, asesora del RPAC. Coincido plenamente con todo lo que estaba comentando y hay algo que tener en cuenta. El código no establece cuál es el plazo en que debe el administrador notificar el acta de la asamblea a los ausentes. Por lo tanto, siempre es importante, quería dejarlo aclarado y espero que quizás coincida, que las asambleas se deben de redactar en el momento para que sea inmediata la entrega a los ausentes y poder continuar con el proceso asambleario y no dejarlo supeditado a un acta de constatación esperando que el escribano tarde 15 días en enviarla. Claro, no sé si coincide. Porque creo que el código no dice no lo dentro dice. del plazo, claro, dice que tienen 15 días para oponerse, pero no dice tiene razón, cuándo, no claro. dice qué tiempo tiene el administrador para mandarle esa... Yo por analogía digo siempre aplicar el 2067, inciso acá, los 48 horas para decir, bueno, hay que hacerla rápida la notificación. La observación es adecuada, ¿no? Gracias. Muy bien. Damos por finalizada entonces la disertación del doctor Juan Antonio Costantino, abogado que ha desarrollado ejecución de expensa para todos ustedes. Los invitamos a un break a partir de este momento y al regreso estaremos cerrando esta segunda jornada